El tema que vamos a tratar hoy para ustedes, para todos nosotros, para los que están aquí presentes, para los que nos escuchan a través de la radio y la TV, en la internet, es ¿cómo lo puedo lograr? ¿Oyeron? ¿Me lo repiten en voz alta? ¿Cómo lo puedo lograr? Ahora préstenme su atención porque quiero que reflexionen conmigo con unas preguntas. Cuando todos nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando la hemos estudiado y hemos analizado algunos temas, tales como diálogo de amor en la intimidad con Dios, concéntrate en lo celestial, no en lo terrenal, la administración del amor de Dios en el hogar, mi relación con otros desde mi comunión con Dios y muchos otros temas enseñados por este servidor y por otras personas que hemos invitado para traernos la palabra. Cuando uno escucha todo esto y lo analiza con sumo cuidado, debe hacerse preguntas como: ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo podré obedecer esa palabra de Dios? ¿Cómo puedo vivir conforme a esa palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y hoy vamos a considerar en la Escritura algunas respuestas que son definitivas para que tú no te sigas haciendo la pregunta, ¿cómo lo puedo lograr? Si tú en realidad tienes interés en lograrlo, en vivirlo, en obedecer, en hacer lo que la palabra de Dios te ha mandado a hacer, si tomas en cuenta las respuestas que vamos a estudiar hoy, créeme que no solo lo lograrás, sino que serás un hombre victorioso, una mujer victoriosa, que crecerás en el Señor y tendrás grandes bendiciones, porque la palabra de Dios es muy buena y Dios es muy bueno al no solamente hablarnos, indicarnos, mostrarnos, ordenarnos, sino también en asistirnos para que lo podamos hacer. Presta mucha atención. Estos temas que he mencionado los puedes encontrar todos ellos en la página de la iglesia, radio.igleavid.org. Repito, radio.igleavid.org. Allí cuando entres a la página vas a encontrar una foto mía con un micrófono. Allí tocas y se abre la página y busca más arribita donde dice videos, abres videos y ahí vas a encontrar todos estos temas. Todos, hay más de 300 temas allí que es bueno que tú recuerdes. No te pongas a pensar, ya ese lo escuché. No, creo que es bueno volverlo a escuchar después que escuches la palabra de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo vivir para Dios? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? A ver, ¿cuántos quieren hacerlo? Disponga el corazón para ello. Es muy importante. Aquí tengo alguna respuesta. Anoten esta respuesta que es fundamental. Es la principal de todas las respuestas. Así que presten atención. Para poder lograrlo, tenemos que recordar siempre, tenerlo presente todos los días y a cada momento, que en el reino de Dios, y escúchenme, voy a hacer una advertencia, si es que tú ya eres miembro del reino de Dios, si es que ya tú has nacido de Dios,
entonces tú eres del reino de Dios. Y quiero que recuerdes que en el reino de Dios, quienes ya hemos nacido de Dios, quienes ya hemos nacido de nuevo, tenemos la dicha de haber sido llamados por Dios a vivir, a andar y a obedecer la voluntad de Dios por la fe, porque los que hemos sido justificados tenemos que vivir es por fe. El justo por la fe vivirá. Así que es por fe a la que tú y yo hemos sido llamados a vivir, a ser, vivir y andar obedeciendo la voluntad de Dios, en una condición o en un estado de humildad delante de Dios, que mira los corazones, pero también a través de la oración. Hay que orar más, dependiendo del poder de la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Este poder y esta gracia de Dios se va a hacer real por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo, que vino para actuar en nosotros de conformidad con la palabra de Dios. Así que eso quiere decir que tenemos que estudiar más la palabra de Dios, prestarle atención y seguir las instrucciones que ella nos da. Eso es fundamental, por eso quiero recordártelo nuevamente. Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, ya estamos en el reino de Dios. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Quienes ya hemos nacido de nuevo, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha llamado a ser, a vivir, a andar y a obedecer como verdaderos hijos de Dios su palabra por medio de la fe, dependiendo del poder de la gracia y del amor de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús, por medio de la guía y el poder del Espíritu Santo, siempre conforme la palabra de Dios. No lo olvide. Cuando Dios te manda a ti y a mí a obedecer su palabra, siempre tenemos que depender de su ayuda. Eso está determinado por Dios, y gracias a Dios que así lo determinó. No pienses de otra manera, porque no te va a funcionar. Si tú realmente quieres obedecer a Dios, escúchame, si verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios tú tienes que depender de Él. Si no dependes de Él, no vas a lograrlo. Para poder lograrlo, tienes que depender de Él, de su ayuda, de su presencia, de su gracia, de su poder, de sus estrategias, de su dirección, y todo esto por la fe y de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Así que de aquí en adelante no intentes más en tu esfuerzo personal agradar a Dios. Para hacerlo necesitas depender de Él. Siempre Dios es el misericordioso, el bueno, el santo, el que es lleno de gracia, de amor, de bondad para con nosotros. Pablo nos los explica de esta manera en Filipenses 2, 12 y 13. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Observemos con cuidado lo que Pablo nos dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Analicemos un poco. Esta carta fue escrita por el Espíritu Santo usando a Pablo, y Pablo dice a los filipenses, a quien fue dirigida la carta, y es un mensaje que es también para nosotros. Pablo hace una declaración que es demasiado importante. Para su época y en su momento y en las circunstancias en que vivía, él estaba en la cárcel. Pablo está diciéndole a ellos que ellos han sido obedientes, no solo cuando él ha estado presente, sino ahora que está ausente, y eso está bueno, pero
no se quedó allí. Pablo dice que por esa obediencia con que ellos han estado viviendo, ahora con mayor razón, ellos se ocupen de su salvación con temor y temblor. Es una enseñanza muy profunda, sencilla, pero contundente, en donde nosotros tenemos que vivir en función de la salvación todos los días. Pensar en esa salvación tan grande, estar en el gozo de la salvación. Cuando uno peca, uno pierde el gozo de la salvación. Tiene que arrepentirse y reconciliarse con Dios para recobrar ese gozo de la salvación. Cuando uno vive en la comunión con Dios, siempre está en el gozo de la salvación de Dios. Ahora, hay que hacerlo con reverencia, con temor, con respeto a Dios. Ocuparse de lo que Él nos ha dado, que es tan grande, que yo no merezco eso, tú no lo mereces, pero que Dios te haya llamado para salvarte con la sangre de su Hijo, con el sacrificio en la cruz, con su muerte redentora por ti y por mí, como el Cordero de Dios, es algo que yo tengo que agradecer y todos los días tomarlo en cuenta y todos los días crecer en esa salvación. Por eso Pablo dice, ahora ocúpense de esa salvación con temor y temblor. Y les da la razón. El tener temor delante de Dios, el tener respeto delante de Dios, el poder depender de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que escúchenme, si Dios es el único que produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, yo necesito ocuparme de una salvación tan grande que Dios me ha dado con mucho respeto, con mucho temor, con mucha reverencia, muy pendiente, con un corazón humilde y agradecido de una salvación tan grande. Me ocupo de esa salvación todos los días porque Dios fue quien me la dio y porque Dios quiere que si quiero hacerlo, Él produce el deseo de hacer lo que a Él le agrada, pero Él también produce el hacerlo. Por esa razón yo tengo que vivir en esa condición delante de Dios, ocupándonos de la salvación con temor y temblor, sabiendo que solo Dios es el que puede hacer posible que yo quiera ser un hombre, que tú quieras ser un hombre, una mujer consagrada, obediente. Él produce ese deseo, pero solo con ese deseo no es suficiente. Él también produce en ti el poder hacerlo. ¿Está claro? ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Así que ahí está la respuesta. En primer lugar, la primera respuesta que hemos considerado para poder lograrlo. Necesitamos estar allí en esa relación con el Señor. En el Antiguo Testamento hay una historia que deseo pedirles el favor, todos los que tengan interés en conocer más las Escrituras, quiero pedirles que lean esa historia. Se encuentra en Ezequiel capítulo 36. Cuando tú estés leyendo Ezequiel capítulo 36, te voy a pedir un favor. Observa la reacción de Dios sobre su pueblo a causa de su desobediencia al mandato que Él les había dado a ellos, al pueblo de Israel. Observa eso con cuidado. Y la conclusión a la que Dios llega en ese capítulo es que el nombre suyo ha sido defraudado, ha sido profanado por el pueblo de Israel en otras naciones, porque ellos no obedecieron a Dios. A esa conclusión llega Dios. Entonces Dios toma una decisión, y la decisión la hace para ellos con una promesa que es para el pueblo de Israel y que también ha sido para todas las naciones cuando nosotros queremos venir a Dios, y muy especialmente a nosotros quienes ya hemos recibido el llamamiento de Dios y nos encontramos en el camino del Señor. La promesa está en los versículos 25 al 28. Aquí es donde Dios toma esa decisión, aquí es donde Dios hace la promesa.
Veamos lo que dice esos versículos. Frente al mal testimonio, sabiendo que su pueblo lo había defraudado, lo había profanado su nombre, entonces Dios dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esa es la decisión que Dios tiene. Esa es la decisión que Dios toma. Ustedes no han podido. Ustedes no lo han logrado. Ustedes han fracasado. Ustedes han dado mal testimonio en las naciones. Ustedes me han defraudado. Han profanado mi nombre. Pero ahora Dios, lleno de gracia y de misericordia, les promete que va a hacer esto: limpiarles, purificarles. Y esta es una promesa en Cristo Jesús. Y luego dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a lograr Dios que su pueblo le obedezca, que su pueblo haga su voluntad? Por medio del Espíritu Santo en la vida de su pueblo. ¿No les parece eso demasiado maravilloso? Que Dios nos ame con amor eterno, que Dios se haga hombre y venga a este mundo a morir por nosotros como el Cordero de Dios, que da su vida por nosotros, y no contento con sacrificarlo a Él, cumpliendo su justicia en la vida de Jesús, condenándolos a Él para que por Él ahora seamos libres. No contento con eso, nos ofrece el poder, la presencia de su Espíritu Santo para que hoy podamos lograr hacer su voluntad. Así que, ¿cuál es el secreto para lograr hacer la voluntad de Dios? Primero, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y a estas alturas vale la pena preguntarse, y quiero que te lo preguntes: ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué intimidad tengo con el Espíritu de Dios? Es tiempo para que lo preguntes. No puedes seguir llevando una vida a tu manera. Ya Dios lo prometió. Me gustaría recordarles que en el reino de Dios, nosotros, quienes ya hemos nacido de Dios, somos una nueva creación para tener una nueva manera de pensar. Por eso Dios, para que podamos vivir como una nueva creación y con una nueva manera de pensar, nos ha prometido a través del Señor Jesucristo y de sus acciones por medio del Espíritu Santo, su Espíritu también. Ya no solo como una promesa, sino también como una realidad. Yo quiero decirles, amados míos, que la diferencia grande entre ese pueblo de Israel, pueblo de Dios, llamado por Dios, y nosotros en el reino de Dios, la diferencia grande es que ellos no tenían el Espíritu Santo. Algunas personas tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas, pero nosotros, todos los que hemos nacido de Dios, todos los que nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y ahí está la gran diferencia. Escúcheme, si Dios en el Antiguo Testamento se molestó, se enojó e hizo que el pueblo sufriera consecuencias funestas por su desobediencia, sabiendo que no tenían el poder para vivir conforme a la ley, conforme a su palabra, ¿cómo será la reacción de Dios con nosotros, sus hijos, que sí tenemos al Espíritu Santo y tenemos el poder para obedecerle?
las consecuencias pueden ser funestas también, amados míos. Es mi deber como pastor, como guía espiritual de cada uno de ustedes en esta iglesia, es mi deber decirles estas verdades, prevenirlos, advertirles que si Dios reaccionó así con su pueblo, a pesar de que su pueblo no tenía el poder para obedecer, ¿cómo va a reaccionar Dios con tu vida, conmigo, si yo teniendo el poder para vivir como a Él le agrada, no lo hago? ¿Te das cuenta, amados? ¿Estás observando eso? ¿De quién es esa responsabilidad? El Señor Jesucristo orientó a sus apóstoles. Estos apóstoles los preparó el Señor Jesús para encomendarles a ellos el trabajo de ministrar, de apacentar, de guiar a la iglesia suya, la iglesia que Él compró con su sangre. Estos apóstoles, siendo ellos los pioneros, siendo ellos las columnas de la iglesia, el Señor Jesús se ocupó de prepararlos, de conducirlos al nivel que el Señor quería para que ellos pudieran hacer la obra de Dios. Así que las palabras que vamos a leer ahora no fueron solamente para ellos, sí, fueron en primer lugar para ellos, pero luego para que llegara a toda su iglesia en todas las edades y en todas las naciones. Árbol de Vida, iglesia local, tiene el privilegio de estar incluida por la gracia de Dios en los parámetros y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que tú eres hoy una persona, por la gracia de Dios, digna en Cristo de recibir su palabra y de vivirla. Es para ti, árbol de vida. Es para ti, para todos los que escuchen esta palabra. Vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que el Señor Jesús dio. Se encuentra la primera en Juan 14, 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Se da cuenta la importancia de la obediencia? Porque la obediencia delante de Dios demuestra más que 1000 palabras que lo amamos. Tú puedes decirle a Dios: Dios mío, yo te amo, pero si tú no estás obedeciendo la palabra, no lo estás amando. Porque la medida como Dios sabe que yo lo amo es cuando me ve a mí obedeciendo su palabra. Y Él le dice a los apóstoles eso: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo, como consecuencia de esa vida, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Eso a los apóstoles, quienes estaba preparando para que pastorearan su iglesia. Así que ellos tenían que transmitir estas enseñanzas a su iglesia, y la iglesia permanece todavía. Por eso la enseñanza permanece todavía. La iglesia necesita esta enseñanza, y Él les dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo los acompañará para siempre. Dice el Espíritu de verdad, no es un espíritu de error, es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. En ese momento los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Por eso le dice, el Espíritu que ahora los acompaña, que está al lado de ustedes. Dice, lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, estará dentro de ustedes. Esa palabra también es para ti y para mí. El Señor Jesús en Juan 17, cuando oró, le dijo al Padre: no solamente oro por estos, refiriéndose a los apóstoles, oro también por todos
los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la palabra de ellos? La palabra que Él les enseñó a ellos. La palabra que aquí estamos oyendo. Esa palabra. Y también cuando dio la orden para toda la iglesia diciendo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he dicho. Por eso esa palabra es para nosotros. Por eso debemos tenerla muy en cuenta. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y mire lo que dice. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. No estamos huérfanos, tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Las instrucciones siguen. Y en el capítulo 14, los versículos 25 al 27 ahora, Juan 14, 25 al 27 en la Nueva Versión Internacional continúa. Mire lo que dice. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya llegará un día en que no voy a estar con ustedes. Así que ahora mientras estoy con ustedes, les estoy enseñando esto. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién tiene ahora la dirección de la iglesia? El Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús es la cabeza, es la autoridad de la iglesia. Y Él lo hace ahora a través del Espíritu Santo. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo según estas palabras? Enseñar todas las cosas. ¿Y qué más? ¿Salirse de lo que Jesús había enseñado? No, les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo. Mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Observen, amados, ¿de qué paz está hablando el Señor Jesús? Dice, mi paz. Y yo les doy mi paz, no como el mundo la da. Así que no tengan temor, no se turben, no tengan miedo, porque yo les doy mi paz. ¿Y qué es lo que Él ha venido ofreciendo? Ayúdenme, ¿qué es lo que ha venido ofreciendo? La presencia del Espíritu Santo. ¿Quién entonces produce la verdadera paz en nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí está claro, un texto con su contexto. La paz de Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es más, es fruto del Espíritu Santo. ¿Les queda claro eso? Seguimos con las instrucciones del Señor Jesús. ¿Les interesa? Muy bien, entonces seguimos ahora en el capítulo 15 de Juan, capítulo 15, los versículos 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Veamos aquí tres cositas importantes. El Señor Jesús, cuando está dando estas instrucciones, hace mucho énfasis que el otro Consolador viene en su nombre, en lugar suyo, que viene porque el Padre lo ha dado como la promesa. Y la primera cosa que el Espíritu Santo va a hacer en el creyente, no en el que no es creyente, sino en el creyente, escúchenme, lo primero que el Espíritu Santo debe hacer en la vida tuya, en la vida mía, ¿sabe qué es?
darnos a conocer más y más cada día al Señor Jesucristo. Él me glorificará. ¿Entendido eso? Eso quiere decir que tú y yo no estamos en la capacidad de glorificar al Señor Jesucristo como Él lo merece, a menos que sea con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo, porque Él me glorificará. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Y la tercera cosa que Él le dice: ustedes también van a testificar de mí porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Ahora, eso era con los apóstoles. ¿Y cómo es con nosotros? Los apóstoles podían testificar de Jesús porque habían estado con Jesús, pero tú y yo no hemos estado con Jesús allí en esa época. Entonces, ¿cómo podemos testificar de Él? Primero, tenemos que tener el testimonio del Espíritu Santo en nosotros para poder testificar. Y ahora testificamos de Jesús, no porque hemos estado con Jesús cuando Él vino, sino porque ahora el Espíritu de Jesús está en nosotros. Sin el Espíritu de Jesús no podemos testificar. ¿Aló, mis hermanos? ¿Se da cuenta la necesidad de depender del Espíritu de Dios? Voy a compartirles otra escritura que es muy poderosa. Ya le hablé de la relación del Espíritu Santo con nosotros, ahora quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo con los que todavía no son salvos. En Juan 16, 5 al 15, en la versión internacional. Juan 16, 5 al 15. Oigan lo que dice. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Y esto me parece demasiado natural, humano. Ellos habían estado con el Señor Jesús por más de 3 años. Ahora Él está anunciando que se va. Eso debe producirle mucha tristeza a ellos, y es natural. Ahora la pregunta es: ¿cómo los consuela el Señor Jesús? ¿Cuál es la respuesta del Señor para consolarlos? Observen lo que dice. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Cuál fue el consuelo que Jesús le ofrece a sus apóstoles por su partida, por su vida? ¿Cuál es el consuelo? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo mismo se los voy a enviar. Eso está diciendo que el Señor Jesús ya cumplió su parte aquí en la tierra como hombre. Ahora le toca al Espíritu Santo, y los apóstoles deberían entender eso. Y en vez de estar tristes, llenos de gozo y de alegría, porque se está cumpliendo el plan de Dios en cada una de sus etapas. Así es, una forma progresiva, como Dios va haciendo las cosas en su debido tiempo. Y en este momento Él tiene que irse, el Señor Jesús, pero no los va a dejar solos. Los consuela con la presencia del Consolador, del Espíritu Santo. Ahora, Él va a venir primero, como ya dijimos, para manifestarse en nosotros, para glorificar a Jesús en nuestras vidas, para que testifiquemos de Jesús, pero también, según este pasaje que vamos a leer, el Espíritu Santo viene para que podamos hacer la obra de la evangelización, del discipulado. ¿Cómo? Veamos. Observen lo que sigue diciendo ahora. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de su error en cuanto a la justicia, de su error en cuanto al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Yo no voy a profundizar en estas palabras del Señor Jesús, pero nadie puede convertirse si el Espíritu Santo primero no lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos les gustaría conocer más sobre eso? ¿A cuántos les gustaría? Pues mire,
en la página de la que les hablé al principio, ahí está un estudio que se llama Hijos de Dios, nacidos de Dios. Y allí en forma pormenorizada explico en qué consiste eso. Busquen en la página y lo sabrán. Ahí donde dice discipulado, allí abran y encuentran los estudios de hijos de Dios, nacidos de Dios, para que usted sepa realmente cómo es ese proceso de nuevo nacimiento y cómo es eso, qué quiere decir las tres cosas, qué quiere decir que convencerá de pecado, qué quiere decir que lo convencerá de justicia y qué quiere decir que lo convencerá de juicio. Esas cosas están allí y usted las puede estudiar. Seguimos con el texto. Mire lo que dice luego. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Pablo da testimonio de que donde quiera que llegaba, el Espíritu Santo advertía lo que le esperaba si iba a Jerusalén. Y el Espíritu Santo siempre los guió y no se fueron por su cuenta. Y cuando Pablo quiso ir a un lugar para predicar, el Espíritu Santo se lo impidió, hasta que Pablo tuvo que buscar la presencia del Espíritu de Dios para que le hablara, y en una visión le dijo lo que tenía que hacer. Eso no ha cambiado. Ese sigue siendo la forma como el Señor quiere dirigir la vida de cada uno de nosotros y de su iglesia. Eso no ha cambiado, Dios no ha cambiado, sus normas no han cambiado, sus principios no han cambiado, están vigentes. Nosotros somos los que tratamos de cambiar las estrategias y las demás cosas, pero vamos a fracasar. Por eso no somos hombres y mujeres consagrados de oración, de humildad y de ser cumplidos con la palabra de Dios, porque estamos tratando de vivir la vida cristiana como nosotros creemos que es. Y nos olvidamos de que ya está determinado por Dios cómo es que se hacen las cosas. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo lo puedo lograr? Y aquí estamos viendo cómo es que se logra. El Señor Jesús, antes de irse, inclusive en esos últimos días después que resucitó, le reveló a los apóstoles y a través de ellos a todos nosotros la visión, no digo las visiones, la visión que Él tenía con el mundo. Y esa visión está vigente. Es la única visión que Jesús le reveló a ellos. Y se encuentra en Hechos 1:8. Y está relacionada con el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí está Jesús diciendo, mi visión es llegar hasta los confines de la tierra, comenzando con Jerusalén, siguiendo con Judea, Samaria y hasta todas las naciones. Eso es lo que yo estoy visionando y eso es lo que ustedes van a hacer. Pero para que lo puedan hacer, para que puedan cumplir esa visión, necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes para que sean mis testigos. Si no están llenos de mi Espíritu, no pueden testificar de mí. ¿Aló? Hoy tenemos visiones a todo dar. Cada quien tiene sus propias visiones y sus propios sueños. En el reino de Dios hay una sola visión. Y esa sola visión es salvar a este mundo, testificando de Jesús. Y yo no puedo, con ninguna estrategia humana, lograr eso. Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque es el Espíritu Santo que nos presenta a Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que ilumina a las personas. Y Señor Jesús le dijo a sus apóstoles de manera clara, contundente, cuando venga a ejercer dominio y autoridad sobre ustedes, el Espíritu Santo como Señor de sus vidas en Cristo Jesús, entonces junto con esa presencia del Espíritu
van a recibir el poder de Dios. Y con ese poder de Dios podrán testificar y hacer la obra de Dios y alcanzar a las naciones. Esa es mi visión. Entonces, la misión ya está dada en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18 al 20. No lo voy a leer aquí, solo hago mención de que la misión que hay que realizar para lograr esta visión del Señor está allí muy clara en Mateo 28, 18 al 20. Comenzando con las palabras del Señor Jesús cuando dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Amados, a estas alturas del estudio de hoy, quiero que hablemos de cómo debemos ser, cuál es el ser y cuál es el poder para ser hijos de Dios, poder para ser espirituales, poder para ser hombres y mujeres obedientes. ¿Cuál es el poder? En Romanos 8, 1 y 2, en la versión internacional, Romanos 8, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay? Ninguna clase de condenación. Ninguna condenación. ¿Pero para quiénes? Repítamelo, ¿para quiénes? Para los que están unidos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Unidos. No es para los que hablan en nombre de Jesús. No es para los religiosos que pretenden que están en Cristo. Es para los que tienen la experiencia personal de su presencia a través del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora el texto sigue diciendo: por medio de Él, se refiere al Señor Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Observen bien el texto. El que está unido a Cristo Jesús, aquel en el que Cristo permanece, porque la persona permanece en Cristo, dice que en Cristo Jesús y por causa de Él, la ley, la determinación del Espíritu Santo es que ya en Cristo nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. ¿Cómo se hace real eso? Cristo lo hizo en la cruz, pero ¿cómo se hace real en mi vida? Por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Necesitamos o no necesitamos depender del Espíritu de Dios? Veamos ahora en primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice esta escritura, y escúchelo con mucha atención: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No lo que nos va a conceder, sino lo que ya, ¿qué cosa? Nos ha concedido. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a conocer, cómo vamos a percibir lo que ya Dios nos ha dado? ¿Por medio de quién? Contésteme, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Está claro allí? No hemos recibido el espíritu del mundo, ni la sabiduría del mundo, ni el conocimiento del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que podamos entender lo que ya Dios nos ha dado. Y sigue diciendo: esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu
no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Claro, no lo puede hacer, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Les queda claro, amados? Ahora veamos en 1 Corintios 6, 19 y 20 en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 6, 19 y 20. Escuchen con atención. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Aquí hay tres cosas. ¿Acaso ustedes ignoran o pasan por alto que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes porque lo han recibido de Dios? ¿Lo vamos a recibir o ya lo recibimos? ¿Lo vamos a tener o ya lo tenemos? Ahora, una cosa, y mire la pregunta que Pablo hace, una cosa es si somos conscientes de ello. Por eso él le dice, ¿acaso ustedes ignoran que tienen ya el Espíritu Santo en su vida, que su cuerpo es templo del Espíritu, que su cuerpo no está vacío, que tiene el Espíritu de Dios? Y luego, mire lo que sigue diciendo, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hermanos, escúchenme bien, jóvenes, señoritas, damas, caballeros, todos los que están aquí y los que me escuchan por la internet, escúchenme con cuidado. Mire lo que dice esta palabra, observen lo que dice esta palabra, es contundente, es claro, es definitivo. Y deseo que le presten atención. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué quiere decir eso? En el reino de Dios, ya ustedes no tienen que dirigir sus vidas a su manera. Permítame decirle, el que es seguidor de Cristo tiene que haberse negado a sí mismo. No es dueño de sí mismo. No tiene ningún derecho, nada que reclamarle a Dios, porque Dios ya los compró, nos compró con la sangre de su Hijo, y ahora somos de Él. Y si somos de Él, ¿cuántos son de Dios? Si somos de Él, es para vivir por Él a través de su Espíritu. Y escúchenme, si tú sigues viviendo en la carne, en tu voluntad, a tu manera, como tú interpretas las cosas, fuera de los parámetros de Dios, escúchame, tú no estás viviendo para Él. Tú estás abusando de lo que es de Dios. Tu cuerpo es de Dios, tu espíritu es de Dios. Tú eres de Dios, Él es el dueño, Él te compró con su sangre. No sigas haciendo lo que te dé la gana a ti, no tienes por qué vivir conforme a tu voluntad. No eres tú el que programas tu vida, ya está programada por Dios para Él. Te guste o no te guste, así es. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, así es. Y de todo lo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, de todo tenemos que darle cuenta a Dios. Y todo traerá consecuencias. Si obedecemos, vienen las consecuencias de las bendiciones, de la presencia, del gozo, de la alegría, de la paz. Si no obedecemos, vienen las consecuencias de la tristeza, del fracaso, de la vida mundana, de vivir esclavos del pecado otra vez. No tenemos excusa porque tenemos el poder de Dios para vivir una vida que le agrada a Dios, obedeciendo su palabra. ¿Estamos? Vamos a ver otro texto en 1 Corintios 3, 17 y 18. 1 Corintios 3, 17 y 18. Dice la palabra: ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Es el Espíritu. El Espíritu Santo y el Señor uno son.
El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué cosa? Grítenmelo, ¿hay qué cosa? Libertad. Mi pregunta ahora, ¿vives en la libertad de Cristo? ¿O eres un esclavo de pecado, de mentira, de engaño, de mundanalidad, de un mal carácter, de una mala acción, de falta de amor, de paciencia? ¿Eres libre? Si tú no tienes la libertad, no es porque Cristo no te la haya provisto, es porque tú no estás viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. Esa es una manera de medirlo, de examinarnos, de darnos cuenta. Y el texto continúa diciendo: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Amados, no son tus estrategias, no son tus planes, no son tus interpretaciones de la vida, no es tu proyecto de vida, es como está establecido. El Espíritu Santo tiene una misión con tu vida. ¿Sabe cuál es? Cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Sabe cuál es? Que todos sus hijos lleguemos a ser como Cristo es. Y ahora aquí en la tierra, el Espíritu Santo está presente en tu vida y en la mía para transformarnos de gloria en gloria hasta llegar a ser como Cristo es. No son tus estrategias, no son tus ideales, no es tu programa, es el programa del Señor. Él lo ha hecho todo, está provisto y ha dado su Espíritu para que podamos vivir una vida victoriosa, como lo dice la bendita palabra de Dios. En consecuencia, ¿cómo debemos andar? Veamos lo que dice Gálatas 5, versículo 16 y los versículos 22 al 25. Gálatas 5, 16, 22 al 25. Dice: digo pues, andad por el Espíritu. ¿Qué es lo que se nos ha dicho? A ver, ¿cómo? Andad por el Espíritu. ¿Cómo debo andar yo? ¿Cómo debes andar tú? A ver, ¿cómo debes? Dímelo, ¿cómo? Por el Espíritu. Dicho por la palabra. Así es como tengo que vivir en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el bus, en el transporte, donde quiera que esté, en las reuniones sociales, donde quiera que haya un hijo de Dios, tiene que vivir por el Espíritu. Pero hay creyentes que el domingo son una cosa, en el templo y en el hogar son otra cosa, y en el trabajo una cosa diferente. Pero Dios quiere que vivamos siempre en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu no cumpliremos los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre se van a manifestar, pero con el poder del Espíritu Santo estamos venciéndolo, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu, mire lo que da, mire el carácter del fruto, lo que produce el Espíritu Santo. Esto es lo que produce en tierra buena, como tú y yo. ¿Qué es lo que produce? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Eso es lo que tú estás viendo en tu vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora observen lo que sigue diciendo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Está claro esa palabra? ¿Está clara, amados? Ya les hablé de el ser, cómo ser verdaderos hijos de Dios.
Ahora, para terminar, vamos a hablar de el poder para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es el poder para hacer la obra de Dios? Conforme a su voluntad. Para poderlo lograr tenemos que depender también del Espíritu Santo. Y vamos a ver la primera escritura. Primera a los Corintios 12, 4 al 11. Primera a los Corintios 12, 4 al 11. Oigan bien lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A pesar de la tanta diversidad, el Espíritu es uno solo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el que controla todos los ministerios. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que hace la obra del ministerio? ¿Aló? Mire el problema de nosotros. Si somos pastores o directores de grupos de apoyo, vamos a reunirnos para planificar. Bueno, ya estamos reunidos. Padre, ilumínanos, ayúdanos para hacer esto. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se te ocurre a ti? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo hacemos con aquel caso? ¿Dónde queda la dirección del Espíritu Santo? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no esperamos hasta que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre por su palabra lo que debemos hacer en cada caso? Papá y mamá se reúnen para resolver problemas. ¿Cómo lo hacen? La familia se reúne para resolver problemas. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde queda el Espíritu Santo? En una simple oración para mencionarlo a Él, pero no en una disposición del corazón para dejarnos guiar por Él. ¿Quién es el que produce todo en nosotros? ¿Quién? Dios. Mire lo que dice. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para bien de ¿quiénes? Para bien de todos, para bien común, no es para mí nada más. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién es el que manda en la iglesia? ¿Quién es el que reparte los dones? ¿Quién es el que llama al ministerio? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es? Contésteme, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Pero en la práctica, ¿quién es el que gobierna la iglesia? ¿Quién es el que la administra? ¿Quién es el que la dirige? En el hogar, ¿quién lo hace? Debería hacerlo el Espíritu, pero aquí estamos para conocer lo correcto, de cómo debemos hacerlo de aquí en adelante. Depender del Espíritu de Dios. Quiero finalizar ya con 3 citas cortitas. La primera se encuentra en Efesios 1, 19 al 20. Efesios 1, 19 al 20. En palabra de Dios para todos dice, oigan lo que dice. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. ¿Están oyendo eso? Verán también, ¿qué cosa? Lo grande que es el poder de Dios, que Dios da a ¿quiénes? A los que creen en Él. Ahora dice qué poder es. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Hermanos, miremos la proporción, la dimensión de este amor y de este poder. Observen, el poder que Dios da a los que creen en Él es el mismo y no otro, el mismo poder con que Dios resucitó al Señor Jesucristo al tercer día
Y luego es el mismo poder con el que Él lo ascendió sin ninguna nave al cielo a su diestra. Ese poder es para los que creen, para los que hemos nacido de nuevo. Ese es el poder que Dios ha prometido a través del Espíritu Santo. ¡Aló! Escúchenme esto. Dios el Padre, permítame decirlo así, utilizó al Espíritu Santo para, con su poder, resucitar a Cristo. Dios el Padre, por el Espíritu Santo, usó su poder para ascender a su Hijo al cielo y sentarlo a su derecha. Dios el Padre quiere transformar mi vida a la imagen de su propio Hijo a través del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y necesito depender de Él. No hay otra forma para que yo sea transformado a la imagen de Jesucristo. ¿Le dan la gloria a Él? La segunda cita, Efesios 3:20, dice, en palabra de Dios para todos, por el poder de Dios que obra en quienes, en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Para que Dios haga mucho más de lo que yo me puedo imaginar y de lo que yo quiero, tiene que ser por medio de ¿quién? Del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y la última cita es la cita con la que Pablo terminó su segunda carta a los Corintios. Y es con la misma que quiero terminar esta enseñanza hoy. Y se encuentra en segunda a los Corintios 13:14. Segunda a los Corintios 13:14, que dice, ahora tenemos que tomarlo muy en cuenta. Mire lo que dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Escúchenme, oigan esto. Pablo ha escrito 2 cartas. Primera de Corintios, donde él ha dado una cantidad de instrucciones. Y luego escribe la segunda, donde continúa mostrando lo que necesita saber el pueblo. Y finaliza las 2 cartas diciéndole que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión, la presencia, la compañía del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Para qué? Para que puedan lograr hacer todo lo que está escrito en estas cartas. ¿No les parece eso demasiado maravilloso? Denle la gloria a Dios. Amados míos, Dios nos ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Él está siendo fiel día a día, en cada instante es fiel y lo cumple. La pregunta es, ¿estás en armonía con Él? ¿Estás caminando con Él? ¿Caminas a la par de Él? Y la otra pregunta es, ¿quieres seguir como estás o quieres cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Si usted quiere cambiar, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo puedo lograr? Y Dios nos ha dicho cómo. El pueblo de Israel tenía las órdenes de lo que tenía que hacer y no lo lograron. Tú, en cambio, y yo tenemos al Espíritu de Dios, por medio del cual sí lo podemos lograr. Hermanos, rinde tu vida a Jesús. Estoy hablándote a ti como hijo de Dios. Rinde tu vida a Jesús.
Él es tu Salvador. Recíbelo ahora mismo como tu Señor, como tu autoridad, para que aprendas a caminar paso a paso conforme su voluntad. Conforme su voluntad. Y para hacer su voluntad, tienes que negarte a la tuya para establecer la de Él. Y eso por el poder del Espíritu Santo. La muerte no avisa cuando llega. En algunos casos, cuando hay hermanos que están enfermos, sabemos que pueden morir como pueden ser sanados. Pero hay muchos casos en los cuales nos toma de sorpresa. Porque el único que sabe el día en que yo voy a partir es Él, yo no lo sé. Pero Dios quiere que esté preparado siempre y no lo esté aplazando para mañana. Si el Señor viniera ahora por ti, ¿cómo estás? Colóquense de pies. Lo que todos ustedes y yo hemos aprendido hoy es la respuesta de Dios a la gran pregunta: ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer obediente, viviendo para hacer la voluntad de Dios? Espero que hayan tomado notas o que cuando esta enseñanza esté en la página la vuelvan a escuchar, porque ya es tiempo de que tu vida comience a andar por donde Dios quiere que ande. Vamos a orar. Lo que les voy a pedir es que oren allí donde están, cada uno, y se comprometa cada uno con el Señor frente a este llamado que Dios le ha dado, frente a esta orientación que Dios le ha dado. Dios ha sido muy bueno al decirnos estas cosas en este día. Ora allí, por favor, ora. Ora tú, ora allí donde estás. Habla con Dios. Dispón tu corazón a negarte a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz que les está siendo dada y sígame. Él ha dicho: mi carga es fácil y ligera. Claro, porque nos ha dado su Espíritu para que sea fácil y ligera. Pero todo esto es por la fe, porque nadie puede agradar a Dios sin fe. Y Dios te ha dado fe. Haz que ella crezca en la medida que rindes tu vida. Tú te niegas a ti y la fe crece. Bendito Señor Jesús, eres muy bueno. Y estás cumpliendo tu palabra cuando dijiste: yo edificaré mi iglesia. Y hoy sentimos que tú nos estás edificando por el camino correcto. Hay tantas cosas que corregir en la vida de muchos, y eso lo sabes tú, porque los pensamientos nuestros están delante de ti, porque nuestro corazón está delante de ti, porque la palabra aún no ha llegado a la lengua cuando ya tú lo sabes todo, y no podemos escondernos de la mirada de tu Espíritu. Por eso te ruego que en nosotros haya hambre y sed de ti, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada hombre y en cada mujer que hoy ha escuchado tu palabra, que la seguirá escuchando. Yo te adoro. Levanten sus manos, bátanlas a un lado y al otro y díganle a Dios: gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llena mi vida con tu presencia. Lléname más y más. Yo estoy aquí dispuesto a renunciar a mí mismo, a vaciarme de mí mismo, para llenarme de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya.